¿Acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Bueno, este versículo trata del pueblo de Israel, del remanente que quedó, ya que, como comentan en el versículo, perdón, en el versículo 2, Dios no desechó a su pueblo, el cual conoció desde un principio. Perdón, yo no va a comentar. Aquí hacemos un poco de hincapié en la parte de, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Aquí Pablo, su pregunta tiene sentido en Romanos, ¿no? Y si el rechazo del Evangelio por parte de Israel era de una forma consciente con el plan eterno de Dios y de la propia elección de Israel, entonces esto quiere decir que el destino de Israel estaba establecido y que no hay ninguna posibilidad de restauración. Después dice, en ninguna manera, a pesar de su estado actual, Israel en ninguna manera permanecerá permanentemente desechado. Y ahora sí, vamos a explicar la respuesta de Pablo en el versículo 2. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí es la evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí Pablo dice que el hecho de que haya llegado a la fe en Jesús como el Mesías demuestra que hay más judíos que han sido escogidos por Dios y que han abrazado el Evangelio. También yo dice, ¿no? Cuando sea que queramos evidencia de la obra de Dios, podemos y debemos de ver a nuestra propia vida primero. Esto fue lo que hizo Pablo y es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Y ahora sí, ¿y cuál es la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí es donde vamos a hablar de la gracia que tuvo con el pueblo de Israel. Dice el versículo 6, ¿o quieres comentarlo? ¿Sí? No. Al final dice que aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿no? Por lo regular nosotros pensamos que Dios necesita mucha gente para hacer una gran obra, pero Él ha hecho obras a través de grupos pequeños, así como nosotros, o a veces por un grupo que empieza de una forma humilde, reuniones pequeñas o cosas así, ¿no? A pesar de que no muchos judíos de los días de Pablo aceptaron a Jesús como el Mesías, un remanente sí lo hizo y Dios usará a ese pequeño grupo de una manera significante. Dice Morris, no era el número, sino la permanencia del plan de Dios para Israel lo que importaba en el tiempo de Elías. Él colocó su confianza en la gracia de Dios y no en los números. Aquí, bueno, lo que yo entiendo, si no lo estoy entendiendo bien, pues se me pueden explicar. Lo que yo entiendo es que el pueblo de Israel, que rechazó a Jesús, que quemó sus altares, que asesinó a sus profetas, por ejemplo, el pueblo ahorita de, no sé, de la Ciudad de México, toda la gente que no sigue a Jesús, no quiere decir que Dios se va a olvidar del pueblo, ¿no? Sino que, sí, 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 sí. Sí, no, sí está bien, pero estamos hablando del pueblo de Israel en los tiempos de Elías, cuando era el Antiguo Testamento. Elías confió en Dios, puesto que te lo voy a comentar rapidísimo, si vas bien, pero te lo voy a comentar rapidísimo. Elías uh, estaba contra 450 profetas de Baal y 400, no recuerdo el otro dios a que le servían en ese pueblo. Y pues bueno, él aventó el primer reto, ¿no? Que fue decir,
él dijo, pues vamos a poner una ofrenda, un holocausto a Dios, y pues vamos a poner un buey, leña, y vamos a preparar todo para hacer el sacrificio. Él lo dijo, él aventó el reto. Y después lo que les dijo fue, él puso lo suyo, lo mismo, y él dijo, bueno, y que su Dios aviente todas las brasas de fuego y toda su fuerza para que se consuma el holocausto. Y pues mi Dios que aviente solo una chispa de lo poco que tiene. Y de ahí empezó todo pues el rollo este de Baal, ¿no? De Baal, Elías y los profetas de Baal, al grado que fue que los profetas bailaban, danzaban, se raspaban con navajas, se lastimaban, hacían de todo lo malo, y pues sus dioses no descendían y Elías se burlaba de ellos, ¿no? ¿Y dónde está? Va a estar dormido, grítenle más fuerte. Va a seguir dormido, háblenle más fuerte. Ay, ahorita les va a hacer caso. Terminando, él lo único que dijo, Señor, que sea como tú quieras, te suplico, te imploro que tú vengas. Y pues bueno, aparte dijo que alrededor de su altar echaran agua, que echaran mucha agua para demostrar, ¿no? Fue al grado que descendió fuego del cielo, quemó el holocausto, inclusive lamió el agua y se consumió el holocausto. De ahí viene lo que comentan ustedes de Elías y que lo están haciendo bien con Romanos. Gracias. Okay. Voy a leer del versículo 6 al 7. Y si es, perdón, del 6 al 10. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Y David dice, que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. Aquí Pablo, en la parte donde dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Aquí Pablo termina el versículo señalando que el remanente fue escogido de acuerdo por gracia. Ahora, él nos recuerda lo que es la gracia. A ver, ¿alguien sabe qué es la gracia? ¿No saben? Es un don inmerecido, es un regalo que no merecíamos. Exactamente. Y es dada únicamente por la bondad de quien la ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice... Y esta gracia, si fuera por obras, pues no sería un regalo de Jesús, ya que si hay que pagarla, pues no sería un regalo. Entonces, por eso es que no es por obras, sino por gracia. Luego dice, y si por obras ya no es gracia, como lo dice Iván, como principios, la gracia y las obras no van juntas. Si el dar es por gracia, no puede ser de obras, y si es de obras, no puede ser de gracia. Y luego dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Por lo tanto, la misericordia salvadora de Dios se ha extendido no a Israel como un todo, sino a los elegidos de entre Israel, quienes la han recibido. El resto se han enderecido por su rechazo. En Isaías 29 y en Salmos 6:9 nos dice que Dios puede dar un espíritu de estupor y ojos con que no vean. Él puede decir, sean oscurecidos sus ojos como Él lo desee. Si Dios está complacido de iluminar únicamente a un remanente de Israel en el tiempo presente, entonces Él puede hacer lo que le complace. Y luego en Romanos 11:11 dice, habla sobre el plan de Dios de salvar solamente a un remanente en el tiempo presente. ¿Lo pones o lo buscas?
Sí, 11, aquí. Ujú. La salvación. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Es que creí que era aquí, de ahí ya no sé. Bueno, aquí el tropezo de Israel predicho fue en Salmo 6:9. Y aquí les pregunto, ¿eso significa que ellos han sido desechados permanentemente? ¿Qué dicen? No, en ninguna manera. Exactamente. Dios tiene un propósito específico para cumplir al permitir a Israel tropezar. Así que esa salvación vendría a los gentiles. En ninguna manera, pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Aquí Pablo ha mostrado que Dios aún está trabajando por medio de un remanente de Israel hasta el día de hoy, pero quiere dejar en claro que la mayoría de los de Israel que pecan no están perdidos para siempre. O sea, todos nosotros, aunque pequemos, pues eso no quiere decir que para siempre estaremos perdidos, justo por lo mismo, por la gracia de Dios, ¿no? No fue que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos provocara que los gentiles fueran salvos. Simplemente dio más oportunidad para que el evangelio saliera a los gentiles y muchos gentiles tomaron ventaja de esta oportunidad. Pero el deseo de Pablo no solamente era que las riquezas fueran disfrutadas por los gentiles solamente, pero que los judíos pudieran ser provocados con un tipo de celos santos, motivándolos a recibir alguna de sus bendiciones de los que los gentiles disfrutaban. El 15, del 15 al 21. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en un lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Aquí las primicias, como lo mencionan, probablemente representan a los primeros cristianos quienes eran judíos. Su conversión fue algo santo y bueno para la iglesia. Todos los apóstoles y la mayoría de los autores humanos de las escrituras fueron judíos. Si la conversión de estas primicias fue buena para los gentiles, ¿qué tanto mejor será cuando toda la cosecha sea levantada? Con la imagen del árbol y las ramas, Pablo les recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios, en la raíz de la cual es Israel. Y después dice que por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Además, cualquier gentil que está de pie en el árbol de Dios está ahí solamente por fe, no por obras o por méritos. Si los gentiles son incrédulos, ellos serán cortados de la misma forma que son los israelitas incrédulos. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado, de acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad y tú que te mantienes firme por la fe, por lo tanto no seas soberbio ni temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para que con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ahí?
y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. ¿Por qué no? Aquí Pablo pone presión en la necesidad de permanecer en esa bondad, no en el sentido de salvación por medio de obras, pero el continuar en la gracia de Dios y en su bondad hacia nosotros es una relación que permanecía continua. En Juan 15, del 1 al 8, es la idea de una permanencia continua en el árbol. No sé si lo recordamos anteriormente, que es la raíz, Dios, básicamente. Y si Israel ha sido cortado debido a su incredulidad, ellos pueden ser injertados de nuevo si no permanecieren en incredulidad. Evidentemente, algunos creyentes gentiles estaban tentados en pensar que no había futuro para Israel. Este había rechazado el evangelio y este había pasado a los gentiles. Israel estaba acabado, rechazado y desterrado. Dios los había escogido a ellos en su lugar, y es este tipo de jactancia de la cual Pablo se está oponiendo. Y sabemos así que para los gentiles no será fácil para Dios el injertar a las ramas naturales de nuevo en el árbol. También podemos asumir que las ramas naturales tienen el potencial de llevar fruto. Y luego en Romanos 12, 25 al 27 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí Pablo nos advierte que en cuanto a que no debemos ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos, el cual nos debe de recordar que tomemos lo que él dice aquí de una manera sobria. Los cristianos no deben ser ignorantes de este misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? Pablo resume su punto, que el propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de venir sobre Israel es para que haya entrado en plenitud de los gentiles. Tiene la idea de algo temporal. El endurecimiento de Israel es temporal. Un día los judíos se darán cuenta de su necedad y ellos aceptarán a Cristo Jesús, y la gloriosa restauración nacional de este pueblo traerá la era del reino. Sin embargo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad sobre Israel, una vez más para que todo Israel sea salvo. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme a través de la eternidad. Y después nos recalca que todo Israel será salvo. Este todo Israel no se refiere a algo espiritual, no es un Israel espiritual porque ese Israel está espiritualmente ciego. Por lo tanto, no debemos de tenerlo como a uno espiritual. Hay una distinción entre Israel nacional, étnico y espiritual. Pablo nos lo pone claro en Gálatas 3:7 y en otros pasajes. Sin embargo, todavía Dios tiene un plan y propósito para el Israel étnico y traerá salvación para ellos. Otra prueba de que aquí no se refiere a un Israel espiritual es porque Pablo dice que esto no es un misterio, y no es un misterio que el Israel espiritual será salvo. Esto declara que para nosotros Dios no ha terminado con Israel como una nación o un grupo étnico distinguido, aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora lejos de Israel hacia los gentiles. Él la volverá a poner en ellos. Y cuando dice todo Israel será salvo, esto no significa que habrá un tiempo en el cual cada persona que falta de la descendencia judía será salva. En lugar de esto, es un tiempo cuando Israel como un todo será un pueblo salvado, y cuando la nación como un todo, especialmente su liderazgo, aceptará a Cristo Jesús como el Mesías. Las citas de Isaías muestran que Dios aún tiene un plan redentor para cumplir con Israel, y este no será dejado sin terminar. Luego en Romanos del 11, 28 al 29,
nos habla del amor de Dios y su llamamiento por Israel que aún pertenece. Y lo pones en la pantalla, ¿va? (28 al 29). Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aun cuando parezca que en la generación de Pablo los judíos eran enemigos de Dios y que estaban en contra de la persona y obra de Jesús, ellos aún son amados, y si no es por otra razón, entonces por causa de los padres. Esta es otra razón del por qué Dios no ha desistido en la nación y etnia de Israel. Este principio declarado por Pablo nos consuela más allá de su relevancia directa de Israel. Esto significa que Dios no se rendirá en cuanto a nosotros y Él deja el camino de restauración abierta. Ahora pones otra vez del 30 al 32, por favor. ¿Ayudas a leerlo, Steve? Sí, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de Dios. El 32. ¿Hasta cuál? 32. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. Gracias, Steve. Pues aquí Pablo advierte a los cristianos gentiles que recuerden de dónde salieron y que sepan que Dios ha prometido el tomar a su pueblo judío. Los cristianos gentiles vinieron a ser desobedientes, pero Dios les mostró misericordia en parte por la desobediencia de Israel. Si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también usa la misericordia mostrada hacia los gentiles para la misericordia de Israel. La idea es la de que Dios ha callado a judíos y gentiles en la custodia de quebrantadores de la ley. Dios ofrece misericordia a estos prisioneros basados en la persona y obra de Jesús. Y bueno, básicamente del 33 al 36 nos habla sobre la alabanza a Dios por su plan y el progreso del plan. Y ¿me ayudas a leerlo? Del 33 al 36. Sí, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Aquí Pablo considera el gran plan de Dios para la eternidad. Él está ahí en una alabanza espontánea, si nos damos cuenta. Pablo se da cuenta de que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y ciencia de Dios está más allá de él. ¿Quién entendió la mente de Dios? En Isaías 40:13 y Job 41:11 enfatizan la sabiduría y conducta soberana de Dios. Nadie puede hacer de Dios su deudor. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Puedes intentar todo lo que quieras, pero nunca podrás hacer a Dios un deudor hacia ti. No puedes dar más a Dios, Él nunca tendrá la necesidad de pagar una deuda a nadie. El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios hace que él glorifique a Dios aún más cuando entendemos algo de la grandeza de Dios. Entonces lo que hacemos es adorarle a Él con más pasión. No sé si les ha pasado alguna vez que pues solo no entendemos de dónde sale tanta misericordia o gracia, y aunque sabemos que es por parte de Él, pues lo único que nos queda es pues alabarle y darle gracias siempre, ¿no?
pues hasta aquí termina nuestro tema. No sé si alguien tiene algún comentario, algún tema, pregunta, duda. Bueno, pues básicamente de lo que habla este libro de Romanos, este capítulo de Romanos, por cuanto hace a la misericordia, a la fidelidad de Dios, es que Él no nos va a soltar, nunca nos va a dejar. Y que a pesar de todas las circunstancias, si lo ponemos a Él frente a todo, frente a todos los problemas, frente a todas las circunstancias que nos puedan hacer daño, Él nos va a respaldar, tal y como lo hizo con Elías, ¿no? Que lo respaldó con los cuatro. Es que en ese libro habla de 450 profetas de Baal y otros 400. No se sabe si estaban 850 o nada más fueron los 450 de sacerdotes de Baal, pero fue respaldado. Sin embargo, podemos ver más adelante, en Primero de Reyes 18, todavía más adelante, donde Jezabel lo manda a perseguir y él tiene miedo. A una vez habiendo él visto el respaldo de Dios y habiendo demostrado que él iba a ser respaldado por Dios, tuvo miedo y temor de Jezabel y se escondió hasta que volvió Dios, el ángel de Jehová, a sacarlo de la cueva donde estaba, de Adulán, y lo movió de ahí, lo hizo levantarse y pues ya, ¿sabes qué? Nos demuestra que todos los seres humanos estamos a caer en depresión, a tener miedo, pero siempre el ángel de Jehová nos va a hablar. Y como se lo dijo a Elías, ve y duerme y descansa y come, ¿no? Porque te vas a salir y vas a ir a darle. Básicamente es lo que habla, ¿no? El pueblo judío está apartado, no cree en Jesucristo. La idea de Dios aquí, de lo que nos habla Romanos 11, en ningún momento Dios quiere dejar fuera al pueblo judío, Él es su pueblo elegido. Sin embargo, por medio de nosotros y para provocar celo, como ocurre con los hijos o con los amiguitos, ¿no? Que cuando no te hace caso un hijo, vas y abrazas al otro y el otro hijo se encela y no va y pega, ¿no? Sino que va y se te vuelve a poner encima, ¿no? Para buscarte, provoca ese celo de los hijos de Israel, de los judíos, perdón, para que ellos puedan buscarlo, para que digan, a ver, porque, a ver, espérame, pues no que yo soy el bueno, y así poder acercarse y reconocer. Básicamente eso es lo que yo me entendí, no sé quién más. A ver, Enrique, Sí, primero, felicidades, muy bien. Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien. Gracias. Día Juan Gabriel. Sí, básicamente es la misericordia de Dios para el pueblo gentil y también el pueblo de Israel, ¿no? De ninguna forma iba Dios a desechar a Israel. Entonces aquí nos muestra básicamente que Dios quiere que todos seamos salvos y nosotros somos las ramas y fuimos injertados, pero igual somos hijos. Israel al final de los tiempos también Dios tiene misericordia y lo salva, ¿no? O sea que muy bien, es lo que puedo entender un poco. nada más. Sí. Gracias. Y sí, pues yo creo que esto es una gran enseñanza, ¿no? O sea, porque pues si Dios tiene tanta misericordia al pueblo de Israel, pues siento que ahí es, no nada más son ellos, ¿no? Somos todos nosotros. Y nos está dando Pablo muchas, pues no indirectas, sino muchas señales, vaya, para que nosotros pues crezcamos y nos demos cuenta de lo que realmente Dios hace por nosotros, ¿no? Y como dice también uno de los versículos, Él no es nadie, no es un Dios deudor, ¿no? O sea, Él siempre, hagamos lo que hagamos, Él nunca nos va a deber nada.
Ya no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Sí, y aparte de no ser un Dios deudor, es un Dios que no recibió consejo, ¿no? O sea, él le dijo, lo estaba leyendo hace ratito, cuando él quiso que en el mar hubiera vida, él le dije, creó vida y creó peces, ¿no? Cuando él le dijo a la tierra que hubiera vida, la tierra le obedeció y creó árboles y creó animales. Y cuando se trató de crear al ser humano, él mismo se dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y él mismo no necesitó el consejo ni preguntó, o sea, él mismo dijo y vio que era bueno. Nosotros, cuando sacamos un pez del agua, ¿qué pasa cuando lo sacamos del agua? Muere, ¿no? ¿Qué pasa cuando quitamos un árbol de la tierra, de tronco y raíz? Muere, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando nosotros nos quitamos de la presencia de Dios. Lo mismo pasa cuando nos alejamos de Él. Entonces, desde ahí es lo que les digo, no necesito consejo para hacernos. Para Él fue bueno. Así nos digamos cientos y nos estemos flagelando de que somos malos, de que somos malos cristianos. Diario, diario, diario se lo decimos. Es como si, por ejemplo, ahí estaba Enrique con Darinka, ¿no? Diario Darinka estuviera diciendo, papá, yo soy mala, soy mala, soy mala. El momento en que Dios se harta también de escuchar en todo momento que somos malos, ¿no? Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, Dios nos ama, Dios no nos quiere ver humillados, ni nos quiere ver minimizados, ni mucho menos. Nosotros tenemos que buscar a Dios y Él es con su misericordia nos va a hacer redarguirnos. No tiene sentido estar pensando en que si el pueblo de Israel es el elegido o no. El sentido es que nosotros tenemos que buscar de Dios y no por darle celos a Israel, tampoco, ¿eh? Sino porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros vayamos a Él. Si bien es cierto, como se oyó en la lectura en Romanos 11, que lo hizo para dar un celo a Israel, también es cierto que nos escogió, ¿no? También es cierto que decía alguien que preguntaba, ¿no? ¿Quién es más querido? ¿Un hijo adoptivo o un hijo nacido del vientre y concebido? Ustedes me pueden decir quién es más querido y por qué. ¿Alguien de ustedes? Yo creo que, bueno, un hijo nacido del vientre, pues a veces es inesperado, pero cuando es adoptado es porque es algo que deseas y pues lo quieres, ¿no? Y peleas por eso y haces todos los trámites necesarios y haces todo lo que sea necesario para conseguirlo. Pero cuando es un hijo, pues nacido, como lo dije, ¿no? Pues a veces es inesperado y pues ni modo, ¿no? ¿Te aguantas? Sí, efectivamente. Ahora imagínense qué padre sería que ese hijo adoptivo ya no sea un bebé, ¿no? Que tenga 11, 12 años y que él decida estar con nosotros. Aparte de que nosotros le elegimos, como dice la palabra, nosotros lo queremos porque Él nos perdonó primero y Él nos eligió primero, no nosotros a Él. Pero ¿qué tal sentirían como hijos cada uno? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, ¿Qué tal sentiríamos como padres de aquellos que tienen que adoptar, ir y buscar un hijo de 11, 12 años y que ese niño dijera, yo quiero ir con él? O sea, yo quiero a ese señor, a esa señora, yo quiero estar con ellos. ¿Sí? O sea, eso es lo que busca Dios, que nosotros por decisión propia, por libre albedrío, decidamos estar con Él. A un hijo adoptivo bebé, pues tampoco se le pone la condición de decidir él si quiere estar con nosotros. Al contrario, pues lo adoptaste porque no tenía papá, porque no tenía mamá. Pero ¿cuántos hijos como nosotros, los que no somos judíos, cuántos hijos adoptivos, cuántos hijos hay en orfanatos ya grandecitos esperando buscar quien los adopte, ¿no? Y ellos se van con gusto con el primero que les demos. Eso es lo que demuestra Dios, ¿sí? Esto es lo que nos demuestra en el libro
de Romanos, de la carta a los Romanos capítulo 11, que Él nos eligió no para darle celos al pueblo judío, imagínense, ¿no? Y imagínense, vuelvo al hijo adoptivo, imagínense que el hijo adoptivo, cuando se trate de obediencia ya de la misma edad del hijo de carne, sea más cariñoso y más amoroso, ¿no? ¿Qué va a pasar con el hijo de carne? Como el judío va a estar enojado. En algún momento decidirá no reconocer a ese hijo adoptivo, o porque es hijo de carne él, pero en algún momento tendrá que decidir y tendrá que quererlo porque el hijo adoptivo le va a demostrar más cariño que el que hay. ¿Alguien más, familia? Sí, es que también básicamente es que de los dos pueblos hizo uno solo. O sea que somos uno. Nosotros somos igual Israel en la actualidad. Y también, bueno, está bien como dices que Dios es bueno, pero vemos también que es un Dios bueno, pero de justicia, y aquellos que, que, que adoraban a los Baales también tuvieron su recompensa. De hecho, Elías también dice, me han dejado solo, ¿no? Y es cuando viene la divina respuesta, que todavía el Señor dice que ha reservado 7,000 hombres que aún no rodilla ante Baal. Igual en la actualidad nosotros a veces podemos pensar que mucha gente, y más cuando venga la apostasía, que se ha quedado solo, pero no, Dios siempre tiene un remanente especial, pero o sea, definitivamente es que Dios de los dos pueblos hizo solo uno. Perdón. Gracias. Así es, gracias Enrique. Pues sí, con esto finalizamos el tema. Bueno, finalizamos Romanos 11. Creo que, pues sí, como lo menciona Enrique, siempre queda un remanente, ¿no? Entonces espero que les haya quedado claro, que ya no hayan dudas, o no sé si hay alguna otra duda. ¿No? 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 Todo claro. Queda con una oración para hacer unos comentarios. Sí. Y bueno, yo, para terminar, pues daré la oración. Y gracias, Señor, por la vida de todas las personas que están aquí presentes y por las que no también. Quiero agradecerte por permitirnos estar aquí esta noche. No, pues no sé, darnos buen internet, que no hubiera ninguna falla y pues sobre todo gracias por la familia nueva que tengo, que no te había dado gracias anteriormente, casi no me acerco mucho a ti. Quiero pedirte perdón también por eso y quiero pedirte apoyo para poder preocuparme un poco más por acercarme a ti, que es al final la meta que uno debe tener, ¿no? Pues a veces me desvío por lo terrenal. Pues quiero darte gracias porque a pesar de todos mis errores, pues tu gracia sigue estando conmigo y con toda la gente cercana a mí. Amén.